Hola, muy buenos días. En esta oportunidad estamos cerrando nuestra serie temática en la autopista de la vida. Este será el último tema de esta serie y le hemos titulado Un vistazo al final. Para iniciar quisiera que pensaras cuando uno va en un camino, en una carretera, y ya se va acercando al destino que fue trazado, uno encuentra ciertas señales que te indican que tu destino está ahora mucho más cerca. Por ejemplo, en las carreteras aquí en Guatemala, pues tenemos algunos marcadores de kilometraje y entonces uno sabe que si va a ir a un lugar son 200 kilómetros y si ya vas por el 180 quiere decir que ya estás mucho más cerca de llegar que cuando saliste. Encuentras también algunos rótulos en donde dice cierta ciudad a tantos kilómetros. Empiezan a haber cambios en el clima, por ejemplo, si tú haces un viaje de aquí en la ciudad capital de Guatemala a la segunda ciudad de importancia en el país, que es Quetzaltenango, queda en una región mucho más fría que la capital. Entonces el clima empieza a cambiar cuando pasas por un lugar que se llama Alaska. Tú sabes que ya estás cerca de llegar a tu destino porque hay ciertos indicadores que nos muestran de que has ido avanzando y estás ahora mucho más cerca del final. La vegetación también cambia. O sea, hay varias cosas que nos pueden servir de indicadores de que vamos por buen camino acercándonos a nuestro destino. Pero también a veces empezamos a encontrar algunos indicadores que te llaman como una alerta diciendo que te has extraviado o te has desviado del camino propuesto y que vas a llegar a un lugar muy diferente del que probablemente te habías propuesto. Conozco personas que no ponen atención a estos indicadores y entonces cuando llegan a un lugar se dan cuenta que no llegaron a donde se habían propuesto y pues han perdido una gran cantidad de tiempo, de gasolina, etcétera. Ellos siguen adelante como que nada hubiera pasado y en lugar de hacer cambios a tiempo, si pusieran atención a esas señales, a esos indicadores, pudieran hacer cambios de dirección para poder llegar al destino que habían trazado. En la vida cristiana también existe una serie de señales e indicadores que nos dicen si realmente nos estamos acercando a tu destino o incluso si te estás apartando del mismo. Rápidamente quiero ponerte un ejemplo bíblico de un personaje que muchos conocemos y que en una parte de su vida algunas señales mostraban justamente que algo no estaba bien. Sin embargo, este personaje no le prestó atención a estas señales y es lo que algunos llaman, esto fue como una muerte anunciada, una caída lenta. ¿Por qué? Porque no prestó atención a esos indicadores de que algo no andaba bien en su vida. Y el personaje del cual estoy hablando es Pedro. Una parte de la narración que la Biblia nos da acerca de Pedro nos empieza a llamar la atención de que algunas cosas en su carácter y en sus reacciones, etcétera, no eran necesariamente las indicadas. Jesús en alguna oportunidad lo reprende porque se deja tomar por los pensamientos de Satanás y le dice al Señor, cuando el Señor le avisa que ya va a venir el tiempo que él tiene que partir, él le dice, no, Señor, tal cosa no te acontezca. Y entonces vemos que empiezan a haber algunas señales de que algo no anda bien en la vida de Pedro. Cuando Jesús está angustiado y se va a orar con sus discípulos y les dice, velen conmigo aquí, oren conmigo porque estoy realmente angustiado. Dice la escritura que regresa 3 veces y los encuentra bien dormidos. Pedro estaba incluido dentro de estos. Las señales seguían dando una alerta de que algo no estaba bien en la vida de Pedro, sin embargo, él las ignoró y siguió adelante. Cuando fue la última cena, hay uno de los evangelios que narra que cuando ya iban a salir de ese lugar donde estaban, alguien dijo, bueno, aquí hay unas espadas para defendernos. Uno pensaría, por si acaso, ¿verdad? Por si algo pasa. Jesús les dice justamente que las dejen, pero parece ser que Pedro no hizo caso a la instrucción de Jesús. Usted recordará que cuando llegaron a capturar a Jesús allá en el monte, Pedro tomó una de esas espadas y le cortó la oreja a Malco. Entonces, vemos que Pedro ignoró las
señales, las indicaciones de que él tenía que hacer un alto y cambiar de dirección en su vida. Una más. Jesús les dice justamente que en esa noche va a ser entregado y que todos ellos se van a dispersar. Pedro, muy autosuficiente, le dice al Señor, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te voy a negar. Y Jesús, con mucho amor, le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte en esta ocasión, mas yo he rogado al Padre que no falte tu fe. Hoy en la noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces, algo que vemos narrado posteriormente en la Escritura, que sucedió tal como Jesús había dicho. Lo que quiero llamar la atención es que hay un dicho popular que dice que el avisado ve el mal y se esconde. Sin embargo, Pedro, aunque Jesús le avisó que esto estaba por pasar, siguió las indicaciones y las señales de que algo no estaba bien en su vida, siguió adelante y después tuvo que arrepentirse profundamente, llorar amargamente después de haber negado al Señor 3 veces. En este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo de pandemia, tristemente también he observado que toda esta situación ha provocado que muchas personas se hayan enfriado, se han distraído, se han desviado de su destino. Y lo peor, incluso algunos no quieren verlo. Uno comenta con ellos, ¿y cómo estás? Pues todo bien, ¿verdad? Pero sin embargo ya no son la misma persona que servía al Señor cuando estábamos en condiciones de bienestar. Las señales empiezan a ser claras en nuestra vida cuando algo no está bien, cuando nos estamos enfriando, distrayendo, desviando de nuestro destino. Por ejemplo, ya no se lee la palabra del Señor, ya no se ora, ya no nos congregamos, ni virtualmente ni presencialmente, ya no le damos a Dios lo que es de Dios, nos mantenemos deprimidos, enojados, con pereza, y pudiéramos seguir una larga lista. ¿Sabes qué? Estos indicadores nos deberían mostrar a nosotros de que algo no está caminando bien en nuestra vida y que no estamos realmente acercándonos al destino que Dios trazó para nosotros, sino que debiéramos hacer un alto y debiéramos hacer cambios en nuestra vida para regresar a lo que Dios diseñó para nosotros. Quiero dejarte 2 escrituras. Si en algún momento tú detectas que alguna de estas señales en el camino te muestran de que probablemente no vayas a llegar al punto donde te habías propuesto porque has dejado entrar todo este tipo de cosas a causa, voy a decir así, a causa de la pandemia, pero yo creo que la pandemia solo vino a evidenciar algunas cosas que probablemente no estaban muy firmes en la vida de muchos cristianos. Dice Proverbios 14:12 en la Biblia de las Américas, hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. A veces decimos, no, yo voy bien, aquí voy bien, ¿verdad? Como dije, no ponemos atención a los indicadores de que algo no está muy bien. Y la Biblia dice que tengamos cuidado porque al final ese camino no nos lleva a la vida eterna, sino a muerte. Y también Jesús en una oportunidad se refirió a esto. Allá en Mateo 7, 13 y 14, la Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ahí. Es fácil dejar de hacer todo esto que cultiva nuestra devoción con el Señor en lo personal y acomodarnos y caminar por un camino cómodo, ancho. Pero dijo Jesús también, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y me llama la atención lo que después Jesús comenta, dice, y son pocos los que la encuentran. Sí cuesta. Todos los días nos costará tomar nuestra cruz y morir cada día y seguirle a Él. Pero al final vamos a encontrar un camino que nos va a llevar a la vida. ¿Cuáles deberían ser las señales que nos muestren a nosotros en este camino de la vida cristiana? Esas señales que nos indiquen que vamos por el buen camino y que estamos acercándonos ahora, estamos llegando a nuestro destino eterno. Es una buena pregunta. Por cierto,
Quiero mencionar acá que la vida del ser humano es mucho más que lo que nos enseñaron en algunas oportunidades allá en los cursos de ciencias naturales. Recuerdo que cuando yo estaba pequeño nos enseñaron que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Eso fue lo que nos enseñaron y que nosotros como seres humanos éramos seres vivos y que ese era el camino que teníamos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. No sé en cuál de esos 4 pasos vas. Si yo pienso en mí mismo, creo que solo me quedaría, según ese pensamiento humanista, ya me reproduje, entonces solo me queda morirme. La Biblia es mucho, mucho más que esto, particularmente para los seres humanos que Dios hizo a su imagen y semejanza y les dio propósito desde el inicio. Quiero darte algunas señales de que vamos avanzando bien por el camino y que vas acercándote a tu destino final. El primero debería ser el carácter de Cristo en el creyente. El carácter de Cristo en el creyente. La meta de todo creyente es que Cristo sea formado en nosotros y que podamos reflejar su naturaleza, o sea, su carácter y su poder. Esa debería ser la meta primordial de todo creyente. Dejar que Cristo sea formado en nosotros. ¿Qué tanto has dejado tú de ser lo que anteriormente eras para convertirte en un reflejo de Cristo? Te hago la pregunta de nuevo. ¿Qué tanto has dejado de ser lo que eras para convertirte en un reflejo digno de Él? Esta es una señal inequívoca de que vamos por buen camino. Si el carácter de Cristo sigue siendo formado y tallado en nosotros, si ya no somos lo que éramos. La Biblia dice que el Espíritu Santo forma en nosotros el fruto, que es amor, que es gozo, que es paz, que es paciencia, que es benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas esas cualidades deberían estar siendo formadas y talladas en nosotros y nos indicaríamos de que vamos por buen camino y que nos estamos acercando a la meta, que es que lleguemos a ser como Cristo es. Quiero recordarte un pasaje en Efesios que nos habla justamente de esto. Y creo que la Nueva Traducción Viviente nos lo pone aún más claro en el contexto de lo que estamos hablando en esta mañana. Dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿En qué parte de ese camino, de este recorrido de parecernos a Jesús estás? Creo que solo tú lo puedes evaluar correctamente y obviamente el Señor. Yo no puedo señalar a otros o medir a otros o juzgar a otros más que lo que yo sí estoy dejando de hacer o he permitido al Señor realmente obrar en mi vida para avanzar en esto que dice aquí, avanzar hacia la madurez y que realmente nos parezcamos a la plena medida de Cristo, no cuando Cristo era bebé o joven, sino cuando Cristo alcanzó la madurez, alcanzó su plena obediencia al Señor. Así quiere el Señor que nosotros seamos como Él. La otra cosa que nos muestra si vamos en buen camino, acercándonos a nuestro destino final, es la vida eterna. Y por cierto, al respecto de la vida eterna, muchos piensan en ella como algo futuro. Cuando nos muramos, entonces allá vamos a tener vida eterna. Pero quiero decirte una cosa, Jesús enseñó que la vida eterna empieza acá. Claro, como dice la misma palabra, es eterna, pero empieza desde acá. Él dijo, la vida eterna es que te conozcan a ti, o sea, está hablando del Padre, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, un buen indicador de cuánto he avanzado yo realmente en el camino de la vida cristiana, en la autopista de la vida, debería ser en qué medida realmente yo ahora conozco mucho más al Padre y a Jesucristo que cuando empecé por este camino. Y no estoy hablando de conocer de Él. Hay una gran diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Y lo que Jesús dijo es que te conozcan a ti, no dijo que conozcan de ti. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me puedo poner a leer todos los hechos que la Biblia narra que sucedieron y sabérmela de pasta a pasta, pero si no tengo una relación personal e íntima, individual con el Señor, no solo grupal,
congregacional. Eso está bien, no debemos dejar de congregarnos, dice la Biblia, pero eso no debe reemplazar mi tiempo de inversión para conocer a Dios en lo íntimo. ¿Qué tanto hemos avanzado en eso? Es otro indicador de que tú realmente vas bien por el camino de la vida y que realmente nos estamos acercando al destino final, a la meta. Y hablando de eternidad, es un buen momento para mencionar que nuestro paso por aquí, por la tierra, todo este caminar en esta autopista de la vida, tiene también el propósito de que tú decidas, escucha esto, a dónde vas a pasar el resto de tu eternidad. Dios nos revistió de este cuerpo, nos hizo nacer en una familia en un tiempo específico, todo eso estaba en su plan perfecto. ¿Para qué? Para que tú pudieras venir a tomar una decisión trascendental aquí en este tiempo de vida que tenemos. Así que aprovéchalo. ¿Cuál es esa decisión trascendental? Tú vas a decidir si el resto de tu eternidad vas a vivir en una eterna y profunda comunión con Dios, disfrutando de todo lo hermoso que se describe allá en el libro de Apocalipsis. Por cierto, muy lindo el video que fue producido esta semana de parte de Zona Infantil Timoteo, que nos muestra algunas de esas cosas que el libro de Apocalipsis nos describe a profundidad de lo que será la vida eterna con el Señor. O también puedes elegir la contraparte de eso. En lugar de vivir una vida, una eternidad en comunión con Dios, pudieras elegir aquí, tristemente, vivir una eternidad separado de Dios por la eternidad en castigo y sufrimiento eterno. En algo que también la Biblia en Apocalipsis describe muy gráficamente. Es tu decisión. Y deberíamos aprovechar el caminar de la vida natural para meditar respecto de esto y tomar una decisión importante y trascendente para el resto de tu eternidad. Muchos están avanzando por este camino de la vida, por esta autopista de la vida, sin esperanza, simplemente viviendo el día a día, sin saber lo que mañana les va a traer. Pues lo que salga o lo que venga, dicen algunas personas. Nosotros los creyentes no deberíamos vivir de esa manera. La Biblia nos enseña a tener esperanza. Se nos ha sido anunciado una recompensa, una corona, un galardón, un premio, una eternidad con Dios. Y eso nos debería dar el ánimo para seguir caminando con fuerza, para seguir esforzándonos para realmente llegar hasta el final del camino. Nosotros caminamos por fe, eso sí, con la vista puesta en el premio del supremo llamamiento que Dios nos hizo. Fíjate que en esta semana que está concluyendo, en nuestro estudio de Sola Escritura que se transmite por el Facebook de Iglesia Verbo Zona 16, estamos estudiando la primera carta a los tesalonicenses del apóstol Pablo. Y esta semana que concluyó estudiamos el capítulo 4 y una parte del capítulo 5. En esos dos capítulos Pablo hace mención de algunos eventos que empezarán a suceder cuando se vayan a acercar el final de los tiempos. Y por cierto, hay muchos que actualmente están con una inquietud, voy a decir a veces incluso con comezón de oír respecto de esto. ¿Será que la pandemia es parte de los anuncios de que ya se va a acabar el tiempo, que estamos a muy corto tiempo de que Cristo venga? Pablo da aquí algunas pautas de lo que la Biblia enseña, que son algunas señales también que nos indican que el final de los tiempos también se está acercando. Él está hablando ahí particularmente de la resurrección de los muertos. Y por cierto, hice la mención ahí en el programa de que este tema de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, el escritor del libro de Hebreos, allá en el capítulo 6, 1 y 2, dice que estas enseñanzas deberían ser lo básico del cristianismo, junto con otras, como el arrepentimiento de obras muertas, como la fe en Dios, como los bautismos, la imposición de manos, pero incluye estas dos
la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así que nosotros no deberíamos ignorar al respecto de estas cosas, no nos debería tomar de sorpresa. Pero tristemente he visto que una buena parte de la iglesia cristiana no conoce estos rudimentos, como le habla ahí, o estos fundamentos, o estos cimientos de la fe. Sería bueno que tú hicieras una introspección de cuánto sabes tú al respecto de esas doctrinas que están ahí en Hebreos 6, 1 y 2. Te quiero animar a que vayas y leas el pasaje y te preguntes cuánto realmente has estudiado y profundizado, porque ahí dice que son los cimientos, el ABC, el prekinder del cristianismo. Pablo entonces está mencionando algo sobre la resurrección de los muertos y nos dice aquí que todas estas cosas no deberían tomarnos a nosotros por sorpresa. Y no está hablando Pablo de que nosotros supiéramos el día y la hora en el cual al final de cuentas Cristo va a regresar a la tierra. Eso incluso él mismo dijo que ni siquiera él sabía, sino solo el Padre Celestial que estaba en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque Cristo tomó la figura de un esposo que va a venir por su novia, que se está preparando, ambos deberían estar preparando, y justamente en la forma como era el matrimonio en la cultura judía, era el padre el que cuando miraba que ambos ya estaban listos decía, ok hijo, puedes ir a traer a tu novia. El padre le daba el banderazo para saber cuándo él ya estaba listo y debía ir. Por eso Jesús mismo dijo, solo mi Padre Celestial que está en los cielos lo sabe. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra actitud de la iglesia como novia? Estar preparado o estar preparándonos, así como aquellas 5 vírgenes prudentes que se nos narra en aquella historia que Jesús contó, que llenaron sus depósitos con aceite y entonces cuando el novio vino ellas tenían aceite para salir porque en esa oportunidad, esa historia se narra de que él vino de noche. Entonces el aceite se usaba para generar fuego, como una lámpara. Ellas estaban listas. Las otras 5 no estaban listas y entonces se perdieron la venida del novio. Mucho del problema en esto es que la iglesia a finales del siglo XIX, una buena parte de la iglesia cristiana, no toda, pero una buena parte de la iglesia cristiana a finales del siglo XIX para acá, empezó a tomar algunas posturas escatológicas. La escatología es la ciencia que estudia los eventos del último tiempo, que en realidad lo que promueven es una actitud escapista del mandato que Dios nos dio de predicar el evangelio y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque entonces algunas personas piensan, bueno, pero si Cristo ya va a venir, entonces ya no hagamos nada, quedémonos aquí esperando y solo ven Señor Jesús y rescátanos de esta vida cruel. Yo personalmente no encuentro eso en la Escritura, sino encuentro una y otra vez que el Señor nos da un mandato a seguir haciendo la tarea que Él nos mandó. Algunos hablan de algo que han titulado la inminente venida del Señor. ¿Sabes qué significa esta palabra inminente? Es no solo la certeza que va a venir, y eso nosotros deberíamos tener la certeza porque Él lo prometió, pero la inminencia implica que puede venir en cualquier momento, que podría venir ahorita que yo estoy predicando y entonces, según algunas enseñanzas, entonces algunos saldríamos de este mundo y el micrófono se quedaría aquí solito porque el Señor ya nos llevó. Fíjate que en el tiempo que Jesús estuvo, desde el tiempo que Jesús estuvo, había un pensamiento de algunos en esta misma línea, pensando que el regreso de Cristo y el establecimiento del reino iba a ser inminente en ese momento. Entonces, allá en el Evangelio de Lucas, Jesús enseñó una parábola que se le conoce como la parábola de las minas. Las minas eran cierta cantidad de dinero, era una medida, ¿verdad? Un tipo de moneda que había, entonces está hablando de dinero. Muy parecida a esta parábola, a la parábola de los talentos. Pero me llama la atención aquí en la narración de Lucas que él añade unas cosas que la parábola de los talentos no nos pone. Para ellos en su momento esta narración de esta parábola no tuvo mucho sentido, probablemente. Pero para nosotros que nos han alcanzado estos tiempos, al leerlo incluso uno dice, wow, qué tremendo, Jesús les estaba diciendo tal y como iban a pasar las cosas. Te lo voy a tratar de leer muy rápidamente en Lucas 19, del 11 al 27, no voy a leer todo el pasaje, voy a leer nada más algunos que nos van a servir para entender este tema. Como la gente lo escuchaba, pasó a contarles una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y escucha esto, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse en cualquier momento.
O sea que era inminente la manifestación del reino de Dios. Entonces él dijo, ok, yo tengo que enseñarles sobre esto. Así que les dijo, un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. En el versículo 13 dice, llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó diciéndoles, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. O sea, trabajen este dinero hasta que yo vuelva. Esfuércense en multiplicarlo. Pero sus súbditos lo odiaban y mandaron tras él una delegación a decir, no queremos a este por rey. Versículo 15, a pesar de todo fue nombrado rey, y cuando regresó a su país mandó a llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. En la siguiente parte es muy parecida a la parábola de los talentos. Empieza a llamarlos uno por uno y les empieza a tomar cuenta de lo que habían hecho con lo que les había entregado. El versículo 17 dice, cuando el primero le da cuentas y le dice, me diste 10 y gané otros 10, entonces le dice, hiciste bien, siervo bueno, le respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, escucha esto, te doy el gobierno de 10 ciudades. Y al segundo, cuando le dijo, mira, a mí me entregaste 5 y gané otros 5, entonces el rey le respondió en versículo 19, a ti te pongo sobre 5 ciudades. ¿Por qué? Porque este llamado ya no solamente entra en el gozo de tu Señor, como dice la parábola de los talentos, sino aquí dice, te pongo sobre ciudades. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que al que venciere, le haré que gobierne las naciones conmigo. Pero dice el que venciere hasta el que llegare hasta el final y se esforzare hasta el final. Porque la Biblia dice que nosotros estamos diseñados para reinar con Él por la eternidad. ¿Pero qué tenían que hacer ellos para que les entregaran ese gobierno de esas ciudades? Ser fieles y trabajar diligentemente hasta que el rey venga. La Biblia dice en Apocalipsis que el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Esa debería ser nuestra actitud y nuestro deseo, que el Señor venga por nosotros. Pero la Biblia nos enseña que hay algunas cosas que tienen que suceder antes de que el tiempo del fin llegue. Y mientras eso sucede, nosotros somos llamados a ser responsables de hacer algo en el ínterin de ese tiempo. Veamos rápidamente algunos pasajes para ir cerrando el mensaje de hoy. Primero, Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dijo Jesús, primero va a ser predicado el evangelio hasta lo último y después vendrá el fin. No sé si tú sabías, pero hay algo que se llama la ventana 1040. Quiero pedirte que te metas a Google y lo busques. En ese sector del mapa mundi está donde está la mayor cantidad de personas que nunca, ni siquiera una vez han escuchado acerca de Jesucristo. Son miles de millones en toda esa ventana 1040. Y nosotros ahora con toda la tecnología y todo lo que tenemos, no hemos logrado llevar el evangelio hasta el último de ellos. Quiere decir entonces que todavía falta tarea por hacer. Y entre más rápido lo hagamos, es muy probable que ayudemos a que entonces el Rey venga de los cielos como fue prometido. Efesios 5:27 dice que el Señor vendrá por su iglesia. Y allá en Apocalipsis dice que se va a realizar las bodas del Cordero, pero no va a venir por cualquier tipo de iglesia. Dice, vendrá por una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni otra imperfección, sino santa e intachable. Ahora, yo no sé tú, pero yo tengo la impresión, viendo la iglesia cristiana en general, viéndome a mí, ¿verdad? No estoy juzgando a terceros, sino viéndome a mí como parte de la iglesia, que todavía nos falta muchísimo para llegar a ese tipo de iglesia. Una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga. Eso quiere decir que todavía deberíamos aprovechar el tiempo para seguir santificándonos, apartándonos y reflejando completamente a Cristo. Y la última escritura que quiero mencionarte, de cosas que tienen que pasar antes de que el Rey vuelva, es lo que yo encuentro en la escritura, por lo menos que te estoy compartiendo hoy. Es Hebreos 10, del 12 al 13. Este versículo es interesante porque había sido puesto allá en el Antiguo Testamento y varios de los escritores del Nuevo Testamento lo traen acá. Pero mira cómo lo pone aquí el escritor de Hebreos. Pero Cristo,
habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Solemos decir, ¿dónde está Cristo hoy? Está sentado a la diestra del Padre. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué está haciendo entonces Cristo? Está sentado. ¿Pero sentado haciendo qué? Sentado esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quiere decir eso entonces que Él no lo va a hacer. Y entonces, ¿quién lo debería hacer? Lo debería hacer la iglesia. Pero ¿sabes qué es lo que yo veo? Que una buena parte de la iglesia también está sentada esperando a que Él venga. Entonces, ellos están esperando que Él venga y Él está esperando que la iglesia haga cierta cosa. En algún momento podríamos decir, entonces, con razón, se tarda. Somos llamados a continuar lo que Dios nos delegó hasta el momento en que el Rey venga y entonces tengamos que rendir cuentas de nuestra administración. Termino este mensaje con este pasaje de Mateo 24:46, con el propósito de animar tu vida para que sigas esforzándote en este camino de la vida hasta llegar completamente al final y obtengas el premio que Dios ha puesto para ti. Pero que también pongas atención a las señales que te indican que el tiempo se pueda estar acercando o que también en algún momento te has alejado del camino. ¿Cuál es esta escritura que te mencioné? Mateo 24:46 dice, dichoso el siervo, que cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. O sea, nuestra tarea como cristianos debe ser seguirnos esforzándonos hasta el final en este camino de la vida, sabiendo que Él es fiel y Él va a hacer todo aquello que prometió para nosotros. Padre bueno, muchas gracias por el mensaje de tu palabra. Te queremos pedir que tú mantengas en nuestro corazón un fuego, una pasión por seguirte sirviendo hasta el último respiro que podamos tener en nuestra vida, Señor. Que podamos seguir con esperanza, estableciendo tu reino hasta lo último de la tierra, Señor. Y que tú ordenarás los tiempos y las sazones para saber, Señor, en qué momento corresponde que podamos recibirte así como nuestro espíritu te anhela y como el Espíritu Santo también clama por ti. Sí, ven, Señor Jesús. Pero mientras vienes, Señor, seremos una iglesia esforzada para que nos encuentres haciendo lo que debemos hacer, cumpliendo con nuestro deber. En el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga.